Bienvenidos a este nuevo video dedicado al desarrollo de temas y contenidos de la asignatura de Algoritmos y Estructuras de Datos. Concretamente, con este nuevo video iniciaremos el desarrollo de los temas que corresponden a la ficha número 16, que trata el tema de los arreglos bidimensionales, también conocidos en la jerga básica de los programadores como matrices. Antes de seguir, se impone, primero que nada, hacer una definición más formal de lo que en programación se entiende por dimensión de un arreglo, para poder distinguir de una vez por todas entre lo que se entiende por un arreglo unidimensional y un arreglo bidimensional. En programación, la dimensión de un arreglo es la cantidad de índices que se requieren para entrar de manera directa, sin confusión y sin ambigüedad, a una casilla del arreglo. Y en ese sentido, recordemos, un arreglo unidimensional, los que nosotros hemos llamado hasta ahora vectores, tienen dimensión 1 porque requieren de un único índice para definir el acceso a una casilla. Si no ponemos ningún índice y utilizamos la variable que apunta al arreglo, estamos refiriéndonos a todos los elementos del arreglo y no a uno en particular en una casilla. Y si queremos entrar a una casilla en particular, necesitamos escribir entre corchetes el índice de la casilla, que es uno solo. La variable que apunta al arreglo, seguida de un par de corchetes, con el único índice que necesita la casilla, es todo lo que hace falta para poder accederla. Y como esta es la característica, decimos que estos arreglos y cualquier estructura secuencial de las que hemos visto hasta ahora, como las cadenas de caracteres, las tuplas o los rangos, son de naturaleza unidimensional o tienen dimensión 1. Ahora, en muchos problemas va a ser común que los programadores necesiten organizar sus datos en un arreglo para aprovechar el tema del acceso mediante índices y el acceso directo a esos casilleros mediante índices sin tener que hacer necesariamente un recorrido secuencial de todos los que se encuentran antes, pero de forma tal que en ese arreglo los elementos se puedan organizar en forma de tabla o matriz, dispuestos en filas y columnas, porque, bueno, la naturaleza del problema o el contexto del enunciado así lo sugieren. En ese caso serán necesarios, como vamos a ver, dos índices para entrar a una casilla sin provocar confusión. Un índice para definir o para indicar en qué fila está la casilla que queremos acceder y otro índice para identificar la columna que corresponde a esa casilla. Cuando eso pasa, sean cuales sean las razones que nos lleven a definir un arreglo así, decimos que tenemos un arreglo de dimensión 2. Con un solo índice, como vamos a ver, estaríamos indicando la dirección de una fila completa, pero no una casilla. Y necesitamos dos índices para indicar dentro de la fila que seleccionamos con el primer índice cuál es la columna que corresponde a la casilla que queremos acceder. Y en ese caso, insisto, hablamos de arreglos de dimensión 2, también conocidos como bidimensionales o en la jerga básica de los programadores como matrices. En la gráfica que sigue vamos a mostrar un ejemplo de un dibujo de una matriz ya creada. La dirección de toda la matriz estará contenida en una variable que vamos a llamar A, que se va a usar para acceder a la matriz, como hemos hecho con las variables que usamos para acceder a los arreglos unidimensionales. La matriz que vamos a ver tiene 6 filas numeradas de 0 a 5 y 4 columnas numeradas de 0 a 3. En Python, como en muchos lenguajes, sigue corriendo lo de que el primer elemento, en este caso de cada dimensión, el primer elemento de cada fila y el primer elemento de cada columna, lleva el índice 0 y de allí en adelante. La variable A que vemos en el modelo contiene, o se supone que contiene, la dirección de todo el arreglo cuyo dibujo estamos mostrando allí. Es perfectamente posible en Python y en prácticamente todo lenguaje de programación definir arreglos
que dispongan sus elementos en la forma intuitivamente geométrica que vemos allí. En lugar de tener todos los elementos dispuestos a lo largo formando una fila, tal que con un solo índice nos alcance, aquí estamos pensando en elementos dispuestos en una tabla, en una matriz. Cada fila es uno de los elementos o disposiciones horizontales que vemos en este dibujo. La fila 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, las disposiciones horizontales que, como dije, conforman las filas. Y las disposiciones verticales en esta gráfica componen lo que llamamos las columnas de esta matriz. Son 4 y están numeradas de 0 a 4. Igual que con los arreglos unidimensionales, insisto, el primer índice del primer elemento es 0 y de allí en adelante en forma secuencial. Lo mismo pasa con las filas y lo mismo pasa con las columnas. Esta matriz tiene 6 filas numeradas de 0 a 5. No hay una fila cuyo índice sea 6 en esta matriz. Y lo mismo con las columnas. La matriz tiene 4 columnas numeradas de 0 a 4 y no hay en esta matriz una columna con índice 4. Si se quiere acceder a un elemento cualquiera de esta matriz apuntada por A, es fácil ver lo que dijimos hace un instante. Para poder entrar a una casilla cualquiera, obviamente debo colocar el nombre de la variable que contiene la dirección de la matriz y luego entre corchetes los índices que identifican primero la fila y luego la columna del casillero que quiero acceder. Cuando acá decimos A sub 2, 3, estamos diciendo quiero entrar en la matriz apuntada por A la fila número 2, que es la que estoy señalando en este momento. Y dentro de la fila número 2 quiero entrar al casillero cuya columna es la 3, que en este caso es la que corresponde al lugar que en este momento tiene el 5 asignado. Por ahora vamos a tomarlo como una regla, después lo entenderemos mejor. El primer índice que se coloca en el acceso a un casillero de una matriz selecciona la fila de ese casillero. Y el segundo índice que se escribe permite seleccionar la columna del casillero al que queremos entrar. Si aquí solamente escribiésemos entre corchetes el 2, diríamos A sub 2, y no pusiésemos el segundo índice, en Python eso todavía sería válido, pero ese A sub 2 con un solo índice sería la dirección donde comienza en la memoria toda la fila número 2. Y con A sub 2 con un solo índice estaríamos accediendo a este vector unidimensional, este arreglo unidimensional que constituye la fila 2 de la matriz, sin hacer distinción entre el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. Estaríamos tomando los 4 elementos que corresponden a la fila 2. Como vamos a ver en un ratito, cada una de las filas de la matriz en realidad es un arreglo unidimensional. Y estos arreglos, ubicados uno encima del otro, constituyen la matriz o arreglo bidimensional. Pues bien, el siguiente punto es, en el modelo que acabamos de mostrar, mostré una gráfica en la que suponía que la matriz ya estaba creada. Bueno, ¿cómo crear una matriz? En este caso vamos a empezar simple, asignada con valores fijos. Bueno, sabemos que en Python una variable se define o se crea asignándole algún valor. Bueno, como toda variable en Python, una matriz debe ser creada por asignación. No escapan las matrices a esta regla. Hay que crear la matriz asignándole valores. Pero como la estructura es bastante más compleja que una variable de tipo simple, uno necesariamente tiene que pensar en que las asignaciones para crear la matriz resultarán también de aspecto más complejo. Bueno, la primera forma más sencilla, pero no muy común de aplicación, es que partir de lo que se conoce como creación de una matriz con valores fijos. Si se conocen de antemano los datos a guardar en una matriz, y esto es lo que no es muy común,
La matriz se puede crear recordando la regla que acabo de enunciar cuando mostré la gráfica. Un arreglo bidimensional en realidad es una colección de arreglos unidimensionales que conforman las filas de la matriz. Un arreglo de arreglos, ¿de acuerdo? Eso es lo que en realidad constituye un arreglo bidimensional. La matriz va a contener tantos elementos como filas tiene, y cada una de las filas es un arreglo o un vector. Esa es la idea que nos debe guiar para entender lo que sigue. Se puede asignar a la matriz que queremos construir una colección de vectores para que esos vectores, esos arreglos unidimensionales, sean las filas de la matriz que quiero crear, y ahí estamos mostrando la manera normal de hacerlo. Ahí estamos diciendo que el arreglo que quiero crear va a ser apuntado con la variable M0, que estamos indicando en rojo. M0 está siendo asignada con un par de corchetes rojos, que abre uno aquí y cierra aquí. Al abrir el corchete y cerrarlo aquí, ya estoy diciendo que M0 va a apuntar a un arreglo. Y la dimensión es la que se va a hacer evidente de acuerdo a lo que le asignemos a ese arreglo. Si en cada casillero, si dentro de los corchetes simplemente escribo números separados por comas y digo 1, 5, 4, 7 y cierro el corchete, estoy haciendo que ese arreglo M0 contenga 4 casilleros, cada uno de los cuales valiendo un número, y ya. Y eso crearía un arreglo unidimensional. Pero acá estoy diciendo, una vez que abrí el primer corchete, que el primer elemento de ese arreglo, que es este corchete lleno de números que estoy poniendo aquí y antes de esta coma, es a su vez otro arreglo. El arreglo que empieza en este corchete azul y termina en este corchete azul antes de la coma, contiene los números 1, 3 y 4. Ese arreglo es el primer elemento del arreglo M0, coma. Luego estoy diciendo que M0 contiene otro arreglo más, que contiene a su vez a los números 3, 5 y 2, y constituye, para el arreglo M0, el segundo componente que nosotros vamos a designar como la segunda fila. Y finalmente, el arreglo M0 contiene este tercer subarreglo con los números 4, 7 y 1, que constituye también para nosotros la tercera fila de esta matriz que queremos crear. Observen que después del último componente no va una coma, porque luego ya viene el corchete de cierre. Si hacemos esto en Python, va a funcionar y efectivamente va a crear un arreglo M0 que va a contener a otros tres. Este va a ser el componente M0 sub 0, este es el componente M0 sub 1 y este arreglo de acá es el componente M0 sub 2. Y cada uno de ellos se puede entender como que conforma las filas de una matriz. Este print que estamos viendo de abajo efectivamente mostraría el contenido del arreglo, pero claramente no en forma de cuadradito, como estamos viendo allí, sino todos los elementos uno al lado del otro, como hace Python cuando le pedimos que muestre el contenido de un arreglo. En Python esto se puede hacer así como acabo de mostrar y está bien, y va a funcionar y va a andar, pero también se puede hacer en forma más compacta, en una sola línea. La misma instrucción que acabo de mostrar se puede escribir en una línea sola, absolutamente equivalente a la que acabo de mostrar a la derecha. Las dos formas, como dije, son equivalentes. Ambas permiten crear una matriz de números de 3 filas y 3 columnas. Ahí cuando hablamos de 3 por 3, esa es una manera de expresar lo que se conoce como el orden de la matriz, que es un producto expresado en el que el primer número indica la cantidad de filas y el segundo número indica la cantidad de columnas. La forma de la izquierda es más clara, quizás, mientras que la forma de la derecha es más compacta. En vez de ocupar 5 líneas o 4 líneas de código, estamos ocupando una sola. Pero ambas son totalmente equivalentes y llegan al mismo exacto resultado. Esto podemos verlo en PyCharm. Aquí tengo un modelo, el modelo F16 que acompaña la ficha, en el cual hay una sola función llamada test, en el que hay una serie de scripts de prueba que vamos a ir haciendo a lo largo de esta explicación.
Pero bueno, quiero que observen que lo primero que aparece activo en este script es la declaración de la matriz que acabo de mostrar. Aquí podemos ver la asignación en M0 del corchete de apertura y el corchete de cierre. Observen que en este caso el corchete de cierre está encolumnado con la variable, pero ese corchete podría estar también encolumnado con el corchete de apertura o en otro lado y funcionaría exactamente de la misma forma. Aquí tenemos el primer componente, el segundo componente y el tercer componente de este arreglo M0 que a su vez son vectores. Si ejecuto este programa así como está, el primer print que vamos a ver, que es este que corresponde, muestra la salida con el contenido de la matriz que acabamos de crear. Aquí podemos ver que la matriz en cuestión tiene esta primera fila con los números 1, 3 y 4, como dice aquí arriba, esta segunda fila con los números 3, 5 y 2, y esta tercera fila con los números 4, 7 y 1. Cuando a print le pedimos que muestre lo que para nosotros es claramente una matriz, lo va a mostrar en una sola línea, porque bueno, esa es la manera en que está programada la función print cuando se le pide mostrar una secuencia. Tenga lo que tenga adentro una secuencia, va a mostrar los componentes de la misma uno al lado del otro, separados por comas. O por supuesto el programador, si quiere ver ese rectángulo o ese cuadrado, puede hacer un script para que lo muestre a razón de una fila por renglón en la pantalla. Eso oportunamente lo discutiremos. Pero quiero detenerme a mostrarles que aquí arriba está hecho exactamente lo mismo, solo que con comentarios, y ahí estoy escribiendo en una sola línea lo que aquí está escrito en 4 o 5 líneas. Si yo elimino esto y dejo activa la primera línea que se ve aquí, que es exactamente lo mismo, si vuelvo a ejecutar este programa, observan que efectivamente en la primera línea de la salida me vuelve a mostrar el mismo resultado. El arreglo M0 que contiene esta primera fila, esta segunda fila y esta tercera fila sin ningún problema. Cualquiera de las dos maneras de definir el contenido de una matriz, cuando se conocen de antemano los valores que necesitamos que contenga, es exactamente lo mismo. Todo en una sola línea, como ahí puse, o todo en líneas separadas, más claro, pero menos compacto. Pues bien, esto de permitir crear una matriz de esta forma se puede hacer y es práctico cuando es aplicable, pero en la práctica es poco común que un programador sepa de antemano qué valores necesita guardar en cada casillero de una matriz. Lo común en realidad es que el programador conozca de antemano cuántas filas va a tener la matriz que necesita utilizar y cuántas columnas va a tener esa matriz, pero todavía no sepa qué valores guardar dentro de cada casillero. El programador sabe que va a necesitar una matriz con cierta geometría, n por m, por ejemplo, dado n y m valores conocidos, quiere crear la matriz para ya tenerla lista en la memoria y ocupando la memoria que corresponde, y los datos llegarán en algún otro momento a medida que el programa progrese en su ejecución. Por ejemplo, los datos vendrán desde el teclado, pero es más cómodo que la matriz ya esté creada en su estructura y luego la cargue por teclado, o bien que la matriz ya esté creada en su estructura y luego uno haga cálculos cuyos resultados se van a guardar en los casilleros de la matriz, que ya está creada. Bueno, pues, ¿cómo se hace si uno necesita crear la estructura de la matriz sin llenarla con valores fijos conocidos de antemano? ¿Está claro? Está claro que crearla sin llenarla con valores fijos será verdad hasta cierto punto. Para que aparezca un casillero tengo que asignarle un valor y la idea va a ser que creemos la estructura con las filas y las columnas que nos hagan falta y a cada casillero transitoriamente se le asigne algún valor como none o 0 o falso o cualquier valor que el programador asuma como valor por default hasta que lleguen los datos verdaderos.
Si n es la cantidad de filas que queremos que tenga nuestra futura matriz y m es la cantidad de columnas que queremos que tenga, como dije, hay varias maneras de crear esta estructura de una matriz construyéndola progresivamente. La primera, que es quizás la más intuitiva, pero también la más larga de escribir, consiste en partir de un arreglo vacío al que se le van agregando otros n arreglos, también vacíos, para que sean sus filas, que inicialmente estarán vacías. Lo de vacío, insisto, significa sus casilleros asignados con valores none o 0 u otro valor por default. El paso inicial del proceso que acabo de describir, que acá no está completo, ya lo vamos a completar, es el que se ve. Supongamos que n, el número de filas, vale 3 y m, el número de columnas, vale 4. La matriz que quiero crear va a estar apuntada por la variable m1 y empiezo diciendo que m1 es un arreglo asignando en m1 una lista vacía. Con eso ya sé que m1 es un arreglo, pero todavía no tiene nada adentro. La longitud de m1 es 0, no tiene ningún casillero en ninguna dimensión. Como dijimos, partimos de un arreglo vacío y le agregamos a ese arreglo n arreglos vacíos, lo cual hacemos con este for que estamos viendo aquí. Ponemos un for, en este caso regulado por la variable f. Aquí estoy tomando f como abreviatura de fila para que mnemotécnicamente sea más fácil de recordar, y hacemos que f recorra el rango entre 0 y el anterior a n, entre 0 y n-1. Y para cada vuelta de ese ciclo, estamos pidiendo que en el arreglo m1 se haga un append y se añada en ese arreglo un arreglo vacío a su vez. Esto, así como está, no ofrece mayores dificultades. Lo que crea, si n vale 3, es algo como lo que se ve a la derecha. La variable m1, luego de haber hecho esto que acabamos de hacer, estaría apuntando a un arreglo, el rojo, que adentro tiene tantas listas vacías como componentes, como vueltas haya pegado este ciclo. Cuando f vale 0, hago el primer append y agrego el primer par, la primera lista vacía, que sería esta de arriba. Luego vuelvo al ciclo y cuando f vale 1, hago otro append y agrego la segunda lista vacía, que sería esta. Y finalmente hago, en la tercera vuelta del ciclo, otro append, se agrega otra lista vacía, que sería la tercera que se ve aquí. Hasta aquí, m1 contiene un primer componente m1 sub 0, que es esta lista, m1 sub 1, que es esta lista vacía, y m1 sub 2, que es esta otra lista vacía. Bueno, ¿cuál es la idea ahora? Lo que sigue es, a cada una de estas listas vacías, que componen las filas de la matriz, expandirlas, agregándoles tantos casilleros a cada una de ellas, como indique la variable m. Para lo cual necesito otro for, que haga en cada una de las filas un append para agregar lo que sea que dispongamos que se asigne en cada casillero de manera temporal. A cada fila le agregamos m valores default. Default quiere decir elija usted, señor programador, none, 0 o el que usted quiera, que serán por ahora las m casillas de cada fila. En el gráfico vemos la diferencia. Lo que va a ocurrir es, dentro del for inicial que agrega cada una de las filas vacías, agregamos la fila, pero antes de regresar al for para agregar la siguiente fila vacía, ponemos un segundo for dentro del primero, cuya variable recorre el rango de valores entre 0 y m, la cantidad de columnas que quiero que tenga, y de tal forma que en cada vuelta de este ciclo que aquí expongo en verde, pidamos que en el arreglo m1, fila indicada por f, se haga un append de un valor none, 0 o el que quiera el programador. Este none puede ser reemplazado por el valor que el programador quiera para lograr que en la fila indicada por f se añadan esos elementos uno al lado del otro y expandan la fila hacia la derecha. En la gráfica, el efecto de hacer esto es lo que se ve en este momento en el gráfico ampliado. Fíjense,
En la primera vuelta de este primer ciclo, f vale 0. El arreglo está vacío. Con f valiendo 0, pedimos que en la matriz M1 se añada un arreglo vacío, que es el que estaba en la primera fila, S. Ese arreglo ya existe, por lo tanto ahora ya puedo decir M1 sub 0, y cuando lo diga me estoy refiriendo a esta lista que está aquí, que es un arreglo a su vez. Este for hace m vueltas, por lo tanto hace 4 vueltas. En la primera vuelta, cuando c vale 0, recuerden que este ciclo hace que c valga primero 0, luego 1, luego 2, luego 3, pero mientras este ciclo está girando, la variable f sigue valiendo el 0 que tenía cuando arrancó el ciclo de afuera. Por lo tanto, para cada valor distinto que tome la variable c, la variable f por ahora está valiendo siempre 0. Entonces, cuando acá decimos m1 sub f punto append none, vamos a hacer este append none tantas veces como indica este ciclo, o sea 4 veces, pero en la misma fila, es decir, en la fila 0. Cuando c vale 0, se agrega este primer none. Cuando c vale 1, se agrega el segundo none. Cuando c vale 2, se agrega este. Y cuando c vale 3, se agrega aquel. Cuando el ciclo verde, el ciclo regulado por la variable c, termina, el programa regresa al for de afuera, cambia f a 1 y se agrega la siguiente fila vacía, que sería esta, pero inicialmente vacía, es decir, esta. El ciclo for comienza de nuevo y otra vez hace 4 vueltas y agrega 4 nones, pero ahora lo hace en la fila 1, que es el valor que tiene f en este momento. F dejó de valer 0, pasó a valer 1, se agregó la fila 1 y en la fila 1 estamos operando ahora cada vez que decimos append en esta nueva corrida del ciclo interno. Con lo cual se está creando la segunda fila completa. Y lo mismo va a pasar con la tercera cuando el ciclo interno corte y volvamos al de afuera. En este caso se va a agregar la tercera fila. Esta es una manera de crear la matriz. Fíjense, estoy asumiendo una matriz que va a tener n filas igual n3 filas y m igual 4 columnas, y efectivamente lo hemos logrado. Tengo tantas filas como indica n, 3, y cada fila tiene tantos casilleros como indica m, 4. Esta manera de crear una matriz, un arreglo bidimensional, es relativamente clara y bastante intuitiva y progresivamente va construyendo la matriz, pero tiene la contrapartida de que es algo larga de escribir. Todo el proceso de creación arranca con la primera fila esta que dice M1 igual a corchetes en blanco, y luego hay 4 líneas de código, cada una un for o un append, para ir agregando los elementos progresivamente en la matriz. Es un tanto larga de construir, y si uno después quiere expandir esto a arreglos de 3 dimensiones o más, esto empeora en términos de líneas de código. Pero tiene la buena contrapartida de la claridad, de ser intuitivamente sencilla. Una segunda manera de hacer lo mismo, un poco más compacta, consiste en comenzar creando de entrada n valores none dentro de la matriz y luego reemplazar esos none por arreglos. Esto ganaría un poco de trabajo. El tiro está aquí. Suponemos de nuevo que n vale 3 filas y m vale 4 columnas. En vez de empezar diciendo que M2 es un arreglo vacío, claramente, digamos, si miramos lo que hicimos aquí, este for que está acá, en el arreglo vacío M1 agrega tantas filas vacías como indica n. Y lo que estamos intentando es tratar de colapsar en una sola línea de código estas 3 que estamos indicando aquí. La línea M1 igual a corchetes vacíos, el for y el primer append. Si eso claramente se puede hacer con un pequeño truquito para resumir este trabajo. Cuando ahí decimos que M2 es igual a la lista que contiene none multiplicada por n, sabemos que el resultado de eso va a ser algo como un arreglo, una variable M2,
que va a estar apuntando a un arreglo que va a contener tantas veces el valor none como indica la variable n. Esto lo sabemos porque lo que hemos creado hasta ahí es un arreglo unidimensional, un vector, que tiene en este caso 3 casilleros valiendo none. Eso hacemos todo el tiempo cuando creamos arreglos. Pero esto todavía no es una matriz. De hecho, esto no tiene todavía filas vacías. No tiene filas que representan vectores sin nada adentro. Esto es un arreglo unidimensional que tiene 3 componentes valiendo none. Pero los 3 componentes ya existen. M2 sub 0 es este none. M2 sub 1 es este none. Y M2 sub 2 es este otro none. Puedo entrar a este arreglo y poniendo un índice acceder a alguno de los 3 nones que se ven allí. Digo que estos 3 nones actúan como si fuesen falsas filas en la matriz que quiero construir. El espacio ya lo tengo y los índices también. Lo que tenemos que hacer ahora es agregar código que permita reemplazar cada uno de estos 3 nones por un arreglo que contenga m casilleros valiendo none de nuevo, o 0 o lo que prefiere el programador. Y esto es fácil de hacer porque básicamente es lo mismo que hicimos recién con el segundo for. El for que aquí aparece en verde, si se fijan, está haciendo básicamente el mismo trabajo combinado que hacían recién los dos ciclos juntos en el ejemplo que acabamos de ver. La primera asignación es hasta aquí la misma que teníamos aquí arriba y como vimos crea la estructura que se ve a la derecha. Pero luego lo que hacemos es con un for, en este caso regulado por f porque vamos a recorrer todas las falsas filas que tiene este arreglo. Cuando f vale 0, estamos entrando en el casillero 0 del arreglo apuntado por M2. El elemento 0 del arreglo apuntado por M2 es este primer none, que no es una lista. Por lo tanto, no le puedo decir acá M2 sub f punto append nada. El punto append lo puedo hacer si el elemento que estoy accediendo fuese una lista, aunque sea vacía. Como eso no es una lista, no puedo poner acá punto append. Pero sí puedo decirle, quiero reemplazar lo que sea que esté guardado en ese casillero M2 sub 0 por esto otro que está a la derecha del signo de asignación. Y si acá escribimos lista que contiene none por m, esto va a multiplicar a este valor, va a crear una lista que va a tener a este none tantas veces como indica m, o sea, 4 veces. Esto crea una lista de 4 casilleros valiendo none y en la dirección de esa lista la pone en el arreglo M2 reemplazando al primer none que aparece aquí como primer componente. El elemento M2 sub 0 deja de ser un simple none y pasa a ser la dirección de una lista que contiene 4 nones, porque m vale 4. Y el efecto de esto es de nuevo el mismo que teníamos recién. Cada vez que ese for ejecuta una vuelta, uno de los none que teníamos inicialmente asignado como componente del arreglo se reemplaza por una lista con 4 casilleros a su vez valiendo none. Cuando f vale 0, se ejecuta esta línea una vez y aparece la primera fila completa. Vuelvo al for, cuando f vale 1, se ejecuta de nuevo esta línea y ahí aparece la segunda fila completa de esta matriz. Y cuando f vale 2, ocurre lo mismo con la tercera fila de la matriz. Esta sería una manera, observen, más compacta, más reducida en cantidad de líneas de código de hacer exactamente lo mismo que hicimos recién. Pero observen que recién, para llegar a este resultado, empleamos una script con 5 líneas de código, 2 for, 2 append y un poco de lógica que hay que seguir y tratar de memorizar. Y en cambio aquí, para llegar al mismo resultado, hemos utilizado 3 líneas de código, un solo for y ningún append. Simplemente los espacios se han ido creando por multiplicación de listas y por reemplazo del valor
que se encontraba en un casillero por otro. Los none que originalmente estaban aquí se reemplazaron por las listas que finalmente quedaron en la matriz. Esta segunda forma de hacerlo es más compacta, pero quizás no sea tan intuitiva y quizás no sea tan clara como la anterior, pero también lo logra y el programador claramente trabaja bastante menos. Ahora bien, la tercera forma de hacer esto, la última, que vamos a ver, después, vistas las tres maneras, uno podría buscar alternativas, una cuarta, una quinta, una sexta, como variantes de estas que hemos visto aquí, pero estas tres que estamos explicando son las más esenciales y en la práctica, en realidad, prácticamente el 100% de los programadores aplica la que vamos a ver ahora, la forma 3. La forma 3 es la más compacta de todas, pero por otro lado es la menos intuitiva, la menos obvia, quizás la menos clara, y la que requiere que el programador sepa un poco más. Un programador absolutamente inexperto que no sepa algunos detalles, quizás no llegue a entender esto, pero un programador como cualquiera de nosotros en este momento de la materia debería comprender lo que aquí estamos viendo. La tercera forma, la más compacta, insisto, consiste en crear la matriz aplicando lo que se llama definición por comprensión de un arreglo, que es un tema que hemos expuesto en la ficha 12 de la materia y en los videos que acompañan a esa ficha, a los cuales me remito si alguien quiere reforzarlo, volver a leerlo o enterarse de qué se trata si es que no lo vio antes. Observen que en la forma 2 que hemos visto hasta aquí, es decir, esta manera, tenemos una matriz, un arreglo, perdón, que se crea asignando primero estos valores none, n valores none, y luego a cada uno de los none que están allí, los reemplazamos utilizando este for por listas que contienen m valores none. Pero lo que está haciendo este for es lo que verdaderamente, este for verde, digamos, es lo que verdaderamente lleva a que aparezca la matriz completa. Para cada vuelta de este ciclo, queremos agregar en el arreglo M2 una lista con m casilleros valiendo none. Si uno entiende que ese ciclo es el que verdaderamente está creando la estructura final, bueno, eso es todo lo que hace falta saber para crear la matriz completa utilizando definición por comprensión. Escribir entre los dos corchetes que definen el arreglo principal una instrucción de comprensión en la cual se indique que necesito hacer n agregados de filas de forma tal que cada agregado se refiera a una lista de m casilleros, columnas, valiendo none. Recordemos cómo es esto. Aquí estamos indicando que quiero asignar en la variable m3 la dirección de un arreglo. M3 va a apuntar a un arreglo y el arreglo que estoy creando es el que se indica con los corchetes rojos, que en la expresión que estoy escribiendo aquí es la que permite crear el arreglo completo, sin tener que recurrir a instrucciones por fuera. Sé que M3 es un arreglo por los corchetes rojos que estoy viendo allí. En vez de indicar que M3 arranca vacío y luego estas instrucciones verdes y azules que estamos indicando allí, escribirlas por separado y debajo, intentamos hacer todo en una sola instrucción que en Python se conoce como definición de un arreglo por comprensión. Comienzo colocando esos corchetes rojos y con eso ya estoy diciendo que quiero crear un arreglo apuntado por M3. Y lo que escribo entre los corchetes rojos es la programación compacta, resumida, de toda la regla que permite agregarle elementos a ese arreglo y apuntado por M3. ¿Qué estoy diciendo? Dentro de los corchetes rojos lo primero que escribo es una expresión o una variable. Si es una variable, los valores de la variable son los que se van a agregar en el arreglo apuntado por M3. Y si lo que escribo primero es una expresión,
en este caso lo que tengo aquí, es decir, una lista apuntada por m, bueno, Python entiende que el resultado de esa expresión es lo que se debe agregar dentro del arreglo M3. Y el resultado de esta expresión se va a agregar al arreglo M3 tantas veces como vueltas, como iteraciones haga el ciclo que aquí está indicado en azul a la derecha de la expresión que apareció primero entre los corchetes. Le estamos diciendo, en este arreglo M3 quiero agregar la dirección de la lista que contiene m casillas valiendo none a razón de una vez por vuelta de este ciclo. Si n vale 3, este ciclo va a ser 3 vueltas. En la primera vuelta, f va a valer 0, aquí es anecdótico, pero con f valiendo 0 este ciclo hace una vuelta. En esa primera vuelta, lo que hace Python es ejecutar por primera vez esta instrucción verde. Crea una lista de m casilleros, o sea 4 casilleros none, y la dirección de esa lista que acaba de crear la añade en la lista M3 haciendo un append, que en este caso no hace falta que escriba el programador, porque en la definición de una lista por comprensión, ese append se asume implícito y automático. Python entiende que tiene que hacer tantos append como vueltas pegue este ciclo, en este caso, y lo que tiene que agregar en la lista es el resultado de esta expresión verde. Cuando f vale 0, se crea esta primera lista y la dirección de esa primera lista es la que se agrega en el arreglo M3 con un append automático. Y se crea esta primera fila. Luego se ejecuta por segunda vez este for con f valiendo 1. Y con f valiendo 1 se crea otra lista, igual a la primera pero otra, ubicada en otra dirección de la memoria, y a esa segunda dirección Python la agrega en el arreglo M3 con otro append y aparece esta fila que se ve aquí. Y finalmente este for hace una tercera vuelta con n valiendo 3 la última, con f valiendo 2, y en esa vuelta se crea por tercera vez una lista y la dirección de esa lista se añade con ese append implícito que ya mencioné al arreglo M3, y con eso aparece la tercera fila. Esto permite crear la matriz completa con una sola línea de código, pero requiere que el programador tenga conocimientos un poco más detallados y obviamente domine el manejo de lo que se llama definición de un arreglo por comprensión. En esto que acabamos de hacer, si se desea que cada casilla de la matriz comience valiendo otra cosa y no none, por ejemplo, quiero que empiece valiendo 0 cada casillero o falso o lo que quiere el programador, lo único que tiene que hacer es reemplazar el none de esta expresión que estoy señalando aquí por el valor que quieren el programador que comience teniendo la matriz en cada casillero. Y entonces pasamos de una forma de resolver la creación de una matriz basada en una script de 5 líneas, 2 for, 2 append, a una técnica intermedia que lo hace en 3 líneas con un for y un append, más una creación por multiplicación de listas. Bueno, en realidad en la forma 2 no hay ninguna append, hay 2 creaciones de multiplicación de listas. A esta tercera forma, en la cual hay una sola línea de código, un for y una operación de multiplicación de listas, con un append implícito. El resto, el lenguaje lo asume de manera automática y lo realiza por el programador. Esta es la forma con la que finalmente nosotros vamos a proceder a la creación de arreglos bidimensionales de aquí en adelante. Mnemotécnicamente, lo que tienen que recordar es que para poder ejecutar esta instrucción necesito saber de antemano cuántas filas voy a querer y cuántas columnas voy a querer. El número de filas es el que regula el for que figura en la expresión. For f in range, número de filas. Y el número de columnas m es el que regula la cantidad de componentes que va a tener cada vector que agrego en la matriz en cada una de las vueltas de este ciclo. Y la longitud de cada uno de esos vectores en la matriz no es otra cosa que el número de columnas que la matriz tiene. O sea, en la primera expresión
se usa el número de columnas en esta expresión. Y en la segunda expresión, dentro del for, se utiliza el número de filas. El resto es cuestión de un pequeño esfuerzo memorístico, si es que uno no tiene a mano esta fórmula para recuperarla cuando necesite aplicarla. Esto lo podemos ver en PyCharm. Aquí en el mismo modelo de recién, estoy mostrando primero este script en el cual estamos aplicando la técnica 1. Aquí estamos indicando para un for que hace 3 vueltas, agregar una fila vacía y luego con un for que hace 4 vueltas, agregar en cada una de las filas no un none sino un 0 en este caso. Y esto muestra la matriz creada aplicando la primera técnica. Si ejecutamos este modelo y vemos qué pasa, este resultado que vemos aquí en la segunda fila de la salida constituye el resultado de ese script de creación que vimos recién. La matriz M1 contiene 1, 2 y 3 filas, cada una de ellas conteniendo 4 componentes. Y como lo que agregué en cada uno de los elementos es un 0, la matriz aparece en este momento llena de ceros. Esa es una. Aquí tenemos lo mismo, pero un poco más compacta como vimos. Empezamos creando la matriz con, en este caso, 3 componentes valiendo none, o lo que quiere el programador, realmente no importa que pongan acá la primera vez. Ahí pueden poner cualquier cosa, porque este for, en cada vuelta, reemplaza lo que sea que hayan puesto en cada uno de los casilleros inicialmente por la dirección de estas listas que está creando en cada vuelta. Y este valor, el que está entre corchetes aquí, es el que definitivamente importa en la matriz final. Ahí arriba podría decir falso, o podría decir 9,9, o podría decir hola mundo. Lo que sea que diga, no importa. El objetivo de esta primera línea es abrir las filas, y esas filas luego se reemplazan por las listas que se están creando acá. Lo que realmente quiere el programador que la matriz termine teniendo, eso sí es importante y es lo que se escribe en este par de corchetes. Esto crea la matriz igual que la de recién, pero con la forma número 2 un poco más compacta. Y la salida de eso es la línea que estoy señalando aquí en este momento en el programa. Exactamente la misma que la anterior, pero escribiendo un poco menos en términos de código fuente. Y la tercera forma es la que vemos aquí. Una sola línea de código y listo, ¿sí? En M3 asignamos un arreglo que se compone de 3 listas o 3 subarreglos que están compuestos por 4 casilleros valiendo 0. Si en lugar de ese 0, como dije recién, escribieron allí none y ejecuto esto otra vez para ver qué pasa, bueno, pueden ver que en la salida indicada para la matriz número 3, en vez de ceros, aquí tendríamos nones. Y el resultado es exactamente el mismo. Y de hecho, después el programador a esos nones los puede cambiar por el valor que quiera. Por ejemplo, cuando cargue la matriz por teclado o calcule los resultados de los valores que quiere guardar en cada casilla. Claramente esta tercera forma es más... ocupa menos lugar, más resumida, más compacta, pero hay que saber un poquito más. Esta es un poquito más larga y también requiere que el programador tenga dominio de algunos elementos conceptuales. Y esta es más larga, pero posiblemente a muchos programadores que recién llegan a este mundo de la programación de arreglos bidimensionales les resulte quizás la más simple de comprender. En la práctica, como dije, de aquí en adelante nosotros usaremos la técnica 3, la más compacta de todas y claramente la mejor desde el punto de vista del tamaño del código fuente. Para terminar esta primera parte de esta introducción al manejo de arreglos bidimensionales, vamos a ver una cuestión con la que hay que tener mucho cuidado en no confundirse. Aquí vamos a pedir que tengan mucha precaución de comprender los detalles en lo que vamos a explicar. Las 3 técnicas que acabamos de exponer permiten crear la estructura de una matriz con valores default.
En PyChart mostré la matriz llena de ceros y en esta presentación mostré la matriz con nones. Es lo mismo y las tres técnicas son equivalentes en el resultado final. Si n es igual a 3 y m es igual a 4, las tres técnicas crean un vector de n igual a 3 casilleros y cada uno de esos tres vectores, cada uno de esos tres casilleros cada uno de ellos contiene la dirección de otro vector de m igual a 4 casilleros. Efectivamente, esta gráfica muestra lo que realmente está pasando en la memoria cuando pedimos crear lo que acabamos de crear con cualquiera de las tres técnicas. Todo el arreglo entero se apunta con A. La variable A en realidad contiene la dirección de un arreglo que contiene tantos casilleros como indica la variable n. N vale 3, por lo tanto el arreglo A es un arreglo que contiene tres componentes. El primero de los componentes se llama A sub 0, el segundo se llama A sub 1 y el tercero se llama A sub 2, aquí no hay misterio. Pero en cada una de las tres formas, lo que hemos hecho es que A sub 0 contenga en realidad la dirección de otro arreglo que contiene, en el caso del ejemplo, 4 casilleros más llenos de ceros o de nones. Este arreglo que contiene 4 elementos guarda su dirección en la casilla 0 del arreglo A. A apunta a este vector y cada uno de los casilleros de este vector apunta a otro vector que contiene finalmente los casilleros de lo que nosotros llamamos la matriz. Lo que nosotros llamamos columnas, en realidad, son los números o índices que permiten acceder a cada uno de los elementos de los arreglos que se asignaron en el arreglo que gestiona las filas de esta matriz. El número de columna en realidad no es tal, son índices de un subarreglo contenido en un arreglo mayor. Eso es lo que finalmente estamos haciendo. Para acceder a una casilla, y esto es lo importante, el primer índice que uno escribe en la variable para acceder, selecciona obviamente un elemento de este vector azul, pero este vector azul está guardando las direcciones de los vectores que para nosotros son las filas de la matriz. De ahí surge la regla de que el primer índice que uno pone cuando accede a una matriz selecciona una fila, y siempre ese primer índice selecciona una fila. Y el segundo número que uno pone entre corchetes selecciona un componente del arreglo o vector fila que uno eligió con el primer índice. Por lo tanto, si acá digo A sub 1, 2, el primer índice me dice cuál es el vector fila que quiero elegir para trabajar, A sub 1, y si a ese A sub 1 le pongo otro par de corchetes y digo 2, dentro de ese arreglo A1 estoy pidiendo acceder al componente cuyo número es 2, y eso me pone en el casillero que estoy señalando ahora con el mouse, en el cual se asigna un 10, va a quedar asignado el 10 que se ve en la gráfica. El primer elemento, el primer índice, accede a una fila, y el segundo índice accede a una columna, o a un casillero del arreglo que estamos llamando arreglo fila. Lo que tiene que quedar claro después de esto es lo siguiente. Es muy posible que a esta altura de la presentación a alguno de ustedes se le hubiese podido ocurrir que las tres formas de creación de una matriz que acabamos de ver podría simplificarse en una cuarta manera de hacerlo, aún más simple y más compacta, de la forma A igual a n por lista que contiene a su vez a otra lista m multiplicada por 0, o por none, o por lo que ustedes quieran. La idea no es inicialmente mala. Fíjense, acá estamos diciendo, quiero crear un arreglo que contenga el valor 0, a una lista que contenga el 0, y a esa la quiero multiplicar por m. Esto crea una lista de m casillas valiendo 0. Si m vale 4, esto crea un arreglo de 4 casilleros valiendo 0. Y si yo lo que quiero es que de estas listas con 4 casilleros valiendo 0, haya 3 adentro de A, ¿por qué no hacer que
la lista que contiene a esta lista se multiplica a su vez por n para crear un arreglo con n filas, 3 filas en este ejemplo, tales que cada una de las filas sea otra lista que contenga 4 casilleros valiendo 0. Muchos, llegados a este punto, asumen que esa es una manera finalmente correcta de reemplazar a todo lo que hemos visto a lo largo del video y quedarse con una notación aún más compacta. Pero esto es ilusorio. Esto es un error. Lo que crea es algo que no funciona. La instrucción m por lista que contiene el 0 efectivamente crea una lista, crea un arreglo que contiene m casillas valiendo 0. Y hasta ahí vamos bien. Pero esta instrucción m por 0 retorna la dirección de esa lista, que es lo que se guarda en los casilleros de este arreglo. Retorna la dirección. Al hacer m por corchetes esa lista, lo que estamos pidiendo es que se cree una lista en la cual la dirección de esa se replique n veces. El resultado es que el arreglo A va a tener n casilleros, pero cada uno de los n casilleros va a tener la dirección de la misma lista. La misma dirección se va a replicar n veces y en lugar de tener 3 filas distintas con 3 arreglos diferentes, vamos a tener un arreglo A en el que cada uno de sus casilleros apunta al mismo vector fila. Y la gráfica que voy a mostrar ahora ilustra la situación. Lo que vamos a obtener es lo que se ve allí. Si hacemos esto, A igual a n por corchetes, m por 0, lo que vamos a obtener es lo que se ve en la gráfica en este momento. Se crea la lista de 4 casilleros valiendo 0 y la dirección de esa única lista, por efecto de este n por, se replica 3 veces. La primera vez se guarda en A sub 0 y ahí está la primera dirección. La segunda vez la misma dirección se guarda en A sub 1 y la tercera vez la misma dirección se guarda en A sub 2. Cuando esta instrucción termina, el arreglo A tiene el aspecto que se ve en este momento. A sub 0, A sub 1 y A sub 2 apuntan al mismo vector. No tengo más 3 vectores fila. Tengo un solo vector fila apuntado por los 3 casilleros de la supuesta matriz. Y cualquier instrucción de la forma A02, A12 o A22 asignando algo, efectivamente estaría asignando ese 10 en el casillero número 2, pero ese sería el casillero número 2 de las 3 filas de la matriz. Lo que el programador intentó que fuese asignar un 10 en la casilla 2 de la primera fila, pero solo en la primera fila, lo estaría asignando en todas las filas de la matriz porque no hay más filas que esa única que se ve allí. Esto es fácil de verlo en términos de resultado final si lo probamos en Python. Y para probarlo, lo que voy a hacer es mostrar aquí el acceso a el IDE de Python, el shell de Python, para mostrar qué pasa si hacemos lo que acabamos de indicar. Para hacerlo más rápido, supongamos que tengo n y m valiendo respectivamente 3 y 4. Aquí podemos ver a la derecha que m vale 4 y m vale 3. Y ahora supongamos que efectivamente creamos la matriz haciendo lo que acabamos de indicar. N por corchetes, m por corchetes 0. Si uno hace esto, insisto, lo que vamos a obtener es lo que se ve en esta gráfica. Pero para verlo a flor de piel y notar las consecuencias, apretemos Enter aquí y veamos que en principio no parece que haya ningún problema. Y cuando le pido al shell de Python que me muestre la matriz que acabo de crear, me muestra y aparentemente estaría todo en orden. Tengo un arreglo A que contiene 1, 2 y 3 filas aparentemente, tantos como indica la variable n, y aparentemente cada una de esas filas
es a su vez un arreglo que contiene 4 casilleros, como indica la variable m. Hasta aquí no parecería haber problemas, pero si ahora hacemos algo como quiero asignar en A1, 2, el valor 10, aparentemente lo hizo y no habría problemas. Cuando le pide que me muestre la matriz, ese 10 solo debería estar en este lugar que yo estoy señalando ahora en azul, solo allí, porque yo pedía entrar en la fila 1 de esta matriz. Pero observen que esta asignación coloco el 10 también en la fila 0 y también en la fila 2. ¿Cuál fue el problema? Y el problema es el que acabo de indicar en la gráfica. No tengo realmente una fila 1 distinta de la fila 2, distinta a su vez de la fila 3. Tengo una sola fila y la dirección de esa única fila está apuntada por los 3 casilleros del vector A que me dan entrada al complejo de filas de la matriz. Y allí ya se produjo el error. No es lo mismo la gráfica que estoy mostrando allí que la gráfica que estoy mostrando aquí. Las 3 técnicas que vimos antes crean una matriz como la que se ve ahí. A sub 0 apunta a un vector fila, A sub 1 apunta a otro vector fila y A sub 2 apunta a un tercer vector fila. Y cada uno de ellos es independiente de los otros dos. Por lo tanto, si asigno algo en A1, 2, estoy entrando en el vector 1, columna 2, y ese 10 se asigna en este casillero y solo en ese casillero. Pero si las 3 filas colapsaron en una sola porque el programador entendió que esto es lo mismo, cometió un error. Y lo mostramos claramente en PyCharm. Eso, el 10, lo está replicando 3 veces. Distinto es si lo hubiese dicho como indicamos correctamente. Quiero asignar objetos de la forma m por lista que contiene el 0. Si m vale 4, estos son vectores de tamaño 4 conteniendo el 0. Para f, in range, n veces, quiero asignar n veces la dirección de esta lista. Pero entiendan que aquí la diferencia es que cada vez que este for se ejecuta, esta instrucción se ejecuta de nuevo y se crea otra lista. No la misma lista de antes, replicando su dirección. Por cada vuelta del for que se ve allí, esta instrucción 0 por m se ejecuta otra vez y se crea una lista nueva en otra dirección de memoria. El efecto es que, insisto, si yo acá le pido mostrar la matriz, efectivamente allí apareció, y si acá le digo entre en el casillero 1, 2 y allí coloque un 10, cuando le pide que me muestre la matriz, el 10 está solo en la fila 1, pero no en la fila 0, ni tampoco en la fila 2. Por favor, mucho cuidado con comprender la diferencia entre crear la matriz con alguna de las 3 técnicas que explicamos hasta aquí, que genera eso que se ve en este momento en placa, con esto otro, que es el resultado de aplicar esta forma aparentemente más compacta y aparentemente la última forma válida para crear la matriz, pero evidentemente incorrecta. Darnos cuenta que esto está mal requiere un conocimiento bastante detallado de cómo Python gestiona las direcciones de los subarreglos dentro del arreglo que pretendemos crear. Y la intención de esta presentación fue dejar claro qué es lo que ocurre ahí adentro y que no haya ningún lugar a dudas respecto de por qué está mal hacer eso que acabo de indicar. Espero haber sido claro y con eso termina este primer video.